Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. En medio de los retos de la vida siempre hay un camino que nos Hazme un conduce a la calma y a la instrumento confianza. de tu Bienvenidos a Caminos de Paz y paz. Esperanza, un programa que nos invita a descubrir Lleve la paz tu interior, a construir esperanza por relaciones más sanas y doquier, mantener viva la esperanza. Les saluda Joseph donde Mayorga en haya compañía de Aisha oscuridad, González. lleve tu luz, donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido. Qué bendición poder saludarles en el 14º programa de la temporada 2026 de Caminos de Paz y Esperanza, donde cada semana caminamos juntos hacia esa paz interior que tanto necesitamos y esa esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Bueno, y mayo es el mes que nuestra iglesia dedica a Nuestra Madre del Cielo. Hace algunas semanas, en el programa del 19 de febrero puntualmente, nos acercamos a la vida de dos pastorcillos que tocaron profundamente nuestro corazón, San Francisco y Santa Jacinta Mártir. Es por ello que tomando en cuenta que ayer, 13 de mayo, conmemoramos a Nuestra Señora de Fátima, este programa va a estar dedicado a esta advocación. Y mientras preparábamos aquel programa, sentimos que la historia aún tenía mucho más que decirnos, porque detrás de la vida sencilla de esos niños existe un mensaje mariano que continúa iluminando al mundo hasta nuestros días, como lo son los mensajes de Nuestra Señora de Fátima. Y antes de entrar de lleno con la historia de hoy, queremos invitarles a preguntarnos si estamos siendo instrumentos de paz en nuestros hogares y en la vida de quienes nos rodean. Tal como recordamos, Nuestra Señora apareció en Fátima, en Portugal, en 1917. Y este año tiene un gran significado a nivel mundial debido a que justamente los países se encontraban divididos por el miedo y la incertidumbre. Y nuestra Madre del Cielo, en medio de un mundo herido por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que como algunos recordarán se dio desde julio de 1914 a noviembre de 1918. Es decir, cuando Nuestra Señora de Fátima aparece por primera vez, aún faltaba más de un año para que la guerra terminara. Y sin embargo, ella llegó a sembrar paz y esperanza para cada creyente. Y algo que impacta cuando revisamos el contexto histórico de Fátima y de todo lo que acontecía alrededor del mundo es entender que estas apariciones ocurrieron mientras atravesábamos uno de los momentos más dolorosos de la historia moderna. Familias enteras despedían hijos que iban a la guerra, madres esperando noticias que muchas veces nunca llegaban, pueblos enteros viviendo el miedo, el hambre, la incertidumbre y el dolor. Y es algo muy humano, que no solo quienes vivían en aquel momento, sino incluso nosotros hoy en día nos preguntemos, ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? Y justamente en aquel panorama tan oscuro, siempre aparece María. Ella no llega con mensajes de odio ni de castigo, por el contrario, llega como nuestra madre,
Llega recordándonos que incluso en medio de la guerra, la oración sigue teniendo poder y la paz sigue siendo posible. Y es impresionante, doña Isha y amigos oyentes, ser testigos de cómo más de 100 años después continuamos viendo situaciones muy parecidas. Hoy recibimos lastimosamente noticias de guerras en varias naciones, varias regiones del mundo, de violencia, de familias heridas, de ansiedad, de división y también, por supuesto, en medio de todo ese mosaico de situaciones difíciles, de personas que están buscando la paz. Y es precisamente por eso que el mensaje de Fátima sigue tan vigente hoy. Y para quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa del 19 de febrero, recordemos que la historia de esta advocación mariana inicia con tres niños, Lucía, Francisco y Jacinta, humildes pastores de ovejas que vivían en Aljustrel, un pequeño pueblo en Portugal. Y antes que doña Isha continúe con la historia que inició en 1917, queremos comentarles, como él lo ha dicho, que pocos días antes de las apariciones de Fátima, el Papa Benedicto XV pidió intensamente la intercesión de María por la paz mundial. Como bien lo dijo doña Isha, estábamos o estaba en ese momento pleno el primer conflicto mundial. Precisamente el 5 de mayo de aquel año, es decir, unos días antes, introdujo en las letanías lauretanas la invocación Reina de la Paz. En aquel momento, sin saber que las súplicas de la Iglesia Universal no solo serían escuchadas, sino también contestadas. El Papa escribió a los obispos de todo el mundo lo siguiente, abrimos comillas: Elévese, por tanto, hacia María, que es Madre de Misericordia y omnipotente por la gracia, desde todos los lugares de la tierra, desde los templos más nobles hasta las más pequeñas capillas, desde los palacios regios hasta las pobres casuchas, desde allí donde haya un alma fiel, desde los campos y los mares ensangrentados, la piadosa y devota invocación Regina Pacis, ora pro nobis, Reina de la Paz, ora por nosotros. Y llegue hasta ella el grito angustiado de las madres y esposas, el gemido de los niños inocentes, el suspiro de todos los corazones bien nacidos, que su dulce y benignísima solicitud sea conmovida y sea obtenida la paz suplicada para este mundo convulso y que los siglos futuros recuerden la eficacia de su intercesión y la grandeza de los beneficios por ella conseguidos. Cerramos comillas. Y justo, amigos oyentes, en esta solicitud hecha a la Iglesia Universal, vemos cómo mientras el mundo se destruía por la guerra, la Iglesia levantaba la mirada hacia María. Y quizás hoy también necesitamos volver a verla así, hoy en este mundo, en estas situaciones de nuestro país, de nuestras sociedades, de nuestras familias, verla como reina de la paz para nuestras familias, para nuestros países, pero sobre todo para nuestros corazones, porque muchas veces las guerras más difíciles no ocurren entre naciones, sino dentro de nosotros mismos. Y en definitiva, un gran regalo estaba por llegar al mundo entero, demostrando que cuando nos unimos en una misma intención, Dios siempre responde y nos recuerda que así como Él tuvo una madre que lo acompañó, que lo consoló, que cuidó de Él tantas, tantas veces, así Él nos recuerda que tenemos una madre en el cielo a quien acudir en cada momento de nuestras vidas. Y justamente ante los pastorcillos, antes de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, sucedió un acontecimiento muy importante, como lo fue la visita del Ángel de la Paz. Y cuenta la historia que durante el año 1916,
el ángel se le apareció en 3 ocasiones a los niños y les enseñó a orar, algo así como preparándolos espiritualmente para lo que vendría pocos meses después. Imagínense qué regalo más hermoso. Y los pastorcitos contaban que antes de ver al ángel, escuchaban el sonido del viento entre los árboles y luego aparecía una luz muy intensa y que en medio de esa luz, un ser de gran belleza les enseñó esta oración que hoy nuestra iglesia proclama a nivel mundial, que dice así, recordemos. Dios mío, yo creo, adoro y espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Imagínense qué belleza de regalo. Y después de estas visitas del Ángel de la Paz, quienes conocían a los niños comenzaron a notar cambios profundos en ellos. Sus juegos dejaron de ser iguales, comenzaron a buscar más momentos de oración y ahí, de una forma u otra se percibía en ellos una madurez espiritual muy distinta y poco usual para niños tan pequeños. Incluso los mismos pastorcitos contaban que después de cada aparición sentían una paz tan profunda que permanecían ellos mucho rato en silencio. Imagínense nada más aquel momento, aquel regalo espiritual tan grande, tan conmovedor, tan personal. Y creo que eso nos hace pensar muchísimo en nuestros días, porque vivimos rodeados de ruido, de pantallas, de prisas, de notificaciones y muchas veces hemos perdido esa capacidad de hacer silencio interior. Quizás por eso el mensaje del ángel lo sentimos hoy en día tan actual, hacer esa pausa para permitirnos discernir qué nos acerca y qué nos aleja de Dios en este momento. Gracias, doña Isha, por traernos este espacio, ¿verdad? Para detenernos en nuestro corre-corre y pensar en eso, porque nos hace falta definitivamente volver a Dios. Y Dios pudo escoger personas influyentes para transmitirnos este mensaje, ¿verdad? Sabios o grandes líderes, hoy diríamos influencers, ¿verdad? Sin embargo, como bien lo dijo doña Isha, eligió a 3 niños. Es como si Nuestra Señora nos llamara a recordar que para Dios lo más importante no es la posición social, ¿verdad? No son las apariencias, sino por el contrario, es ese corazón dispuesto a escuchar, a detenerse en el corre-corre, como decía doña Isha, y escuchar en medio de todo ese barullo esa voz de Dios o de Nuestra Señora que viene a nuestro encuentro. Y sí, las apariciones de Nuestra Señora, recordemos, yo sé que muchos lo saben, sin embargo, para quienes nos escuchan por primera vez o escuchan por primera vez esta historia, iniciaron un 13 de mayo de 1917 y se repitieron durante 6 meses, siempre el día 13 de cada mes. Entonces, Nuestra Señora llevaba un mensaje muy claro para la humanidad, lleno de oración, lleno de conversión y llena de paz. Y claramente el mensaje es siempre volver nuestra mirada al cielo, estar en comunión con Dios. Y una de las cosas más impresionantes relacionadas con Fátima justamente ocurre en el mes número 6, el 13 de octubre de 1917, durante la última aparición. ¿Y qué sucede ahí? Que días antes, Lucía había dicho públicamente que Nuestra Señora realizaría un milagro para que quienes aún no creían, creyeran. Y resulta que ese día llovió muchísimo, una lluvia intensa,
y miles de personas estaban ahí, ¿verdad? Diríamos que lluvia de bendiciones para los que atestiguaron aquel momento tan especial. Por supuesto que como en toda historia, y sucede en la vida real, habían creyentes, habían curiosos, habían periodistas, ¿verdad? Que querían tener de primera mano la noticia e incluso personas que habían llegado únicamente para burlarse de lo que estaba ocurriendo, porque debemos recordar que eso no sucede solo allá en 1917, no. Es algo que continuamos viendo en nuestras vidas porque es inherente al ser humano. Sin embargo, según relatan los testigos, después de que la lluvia cesó, el sol comenzó a verse de una manera completamente distinta. Muchos describen que parecía girar, que cambió de colores, que se movió en el cielo, que se acercó a la tierra, ¿verdad? El punto es que la danza del sol, como se le llama, produjo que unos lloraran, otros rezaban, otros pedían perdón porque pensaban que ahí ese día se acababa el mundo. Y quienes estaban ahí viendo aquel eh, acto tan importante, tan simbólico, incluso ellos mismos dicen que era imposible de explicar humanamente eso que estaba sucediendo. Este, y sin embargo, hay algo muy importante, eh, contrario a muchas oraciones contestadas que se suscitan en lo interno de nuestros hogares. Este milagro no ocurrió en secreto. Se dio frente a miles de personas que llegaron no solo desde todos los rincones de Portugal, que de por sí es un país muy grande, sino desde muchas partes de Europa. Y recordemos que en aquel momento no había redes sociales, este, casi que era boca a boca que se propagaba la información, ¿verdad? Y que tal vez, imagínense que para yo comunicarme con Joseph, y serían como mínimo unos 7 días a caballo, ¿verdad? De la distancia, porque eh, para quienes viven en Costa Rica, yo vivo en Heredia, Joseph en Guanacaste, entonces este, en bus son como unas 5 horas, pero a caballo son como 7 días, ¿verdad? Entonces, para tener una dimensión de que siempre los milagros se propagan y llegan a cada rincón y a quien lo necesita y se suscita todos los milagros posibles. Así es, y pues, como decía doña Icha, de esta manera pública, ¿verdad? No como muchos milagros que vemos y somos testigos en nuestra vida todos los días. Y la Virgen solicitó rezar el rosario, algo que en apariencia puede ser sencillo, y nos parece tan sencillo que incluso lo dejamos de lado muchas veces, ¿verdad? Sin embargo, como creyentes hemos podido observar una y otra vez que en definitiva es una práctica profundamente transformadora. Nos lo dicen los santos, nos lo dicen eh, los santos también, decía el Papa Francisco, los santos de al lado, ¿verdad? Porque usted puede escuchar el testimonio de la viejita del barrio, de la señora piadosa, del señor piadoso, y van justamente de ese rezo del rosario. Pues las disculpas si hoy escuchan mucho transporte, pero no estoy en mi casa y la casa en donde estoy en un lugar muy bonito en Guayabo de Bagaces y la calle es principal, ¿verdad? Entre Guayabo y otros pueblitos bonitos a los pies del volcán Miravalles. Entonces, por eso hay mucho tránsito a esta hora. Eh, y les decía entonces que esa práctica tan sencilla y muy transformadora en la vida de todos los cristianos. Por eso tenemos que recordar que el rosario no es simplemente repetir palabras vacías, ¿verdad? Todavía, lastimosamente, cuando hay un rezo, cuando nos invitan a un rosario, escuchamos cómo eh, rezan el rosario como que si dejaron la olla de frijoles puesta, ¿verdad? En la cocina y tienen que irse rápido, ¿verdad? No, no es repetir palabras vacías, es hacer una pausa, es respirar, es meditar,
no solo volver al corazón, el volver el corazón hacia Dios, como nos lo acaba de decir doña Isha, sino también dirigir nuestra mirada hacia nuestros hermanos, quienes también viven situaciones desafiantes, a quienes muchas veces no podemos acompañar materialmente y sin embargo podemos apoyarles a través de la oración. Y no me quiero detener mucho para no alargar el programa, ¿verdad? Pero yo creo que lo había compartido ya en algunas situaciones. Uno siempre dice, ore por mí, o quizá usted le pide a una persona que ore por usted, y lo hacemos como en un gesto, ¿verdad? O a veces decimos, yo voy a orar por usted, por su situación, y a veces sí oramos y a veces se nos olvida. Pero cuando llegue el momento, uno siente de verdad eso. Y por ejemplo, en la situación de los días previos a la muerte de mi papá, en la parte de su hospitalización, al estar por primera vez ante él y verlo pues el postrado en una cama con máquinas, yo antes de entrar a la visita, yo decía, yo no voy a poder, yo no voy a soportar ver a mi papá en la situación en que los médicos nos decían que estaba, ¿verdad? Sin embargo, cuando llegué y lo vi, había una paz, había una tranquilidad y hasta de hablar con él, de encomendarlo a él, de despedirlo, eran esas palabras de decirle siempre que aunque pues en su estado de inconsciencia, los doctores siempre recomiendan incluso que uno les hable, ¿verdad? Que estuviera en paz, que se abandonara la voluntad de Dios. Y yo decía, cuando salí de ahí, yo dije, esto lo pude hacer por las oraciones de las personas, ¿verdad? Entonces, eh, el rosario, ofrezcamos ese rosario, no solamente como una repetición de palabras, una contemplación de esos misterios, sino también de apoyarle a aquel hermano a través de la oración, como un pedido que la Virgen hizo pues allá en Fátima. Bueno, y cualquiera diría que Joseph y yo nos pusimos de acuerdo, pero son esas diosidencias. Tenemos algo más en común. Ya hace 4 años que mi papá partió al cielo. Y igual, a mí me tocó en pandemia, en un momento de restricción. De hecho, hay una charla que yo doy en torno a este tema, contando la historia. eh, y no es fácil, no es fácil porque él estaba en el hospital en Guapiles, y cuando yo tuve que acudir a un primo para que me hiciera un documento legal que me autorizara a viajar, porque no se podía viajar en ese momento por las restricciones de la pandemia. El punto es que cuando llego al hospital me dicen que solo tengo 5 minutos para despedirme de él, y él estaba igual conectado en máquinas, no estaba consciente, muy complicado. Esos 5 minutos se convirtieron en 30 porque la enfermera a cargo sintió en su corazón que podía y me lo permitió, ¿verdad? Contra todo pronóstico. Entonces, yo tuve esa oportunidad de estar ahí con él, ¿verdad? De hablarle. Yo le recé, le canté, le bailé, me despedí, hice de todo, ¿verdad? Y sí son momentos que uno siente una mezcla de su parte humana, ¿verdad? Su corazón se le va, pero la otra parte es, logré llegar al último momento. Y esos son regalos maravillosos que definitivamente cuando a mí me dicen, es que a usted todo le sale bien, y digo, bueno, yo creo en un Dios que me respalda en cada paso, y yo creo en que uno encuentra esta gracia, ¿verdad? Porque incluso llegaron unos médicos y empezaron a hablar, y entre ellos decían, no, es que hablando el cuadro crítico de mi papá delante mío, ¿verdad? Y como yo estaba ahí como recostada a la pared, como que ellos, no sé, era como si yo fuera invisible. Entonces, más bien obtuve más información de la cuenta, pero son esos regalos que al final, cuando pasa el proceso, ¿verdad? Del funeral, del entierro, del dolor, y uno llega a sentir esa paz también, esa paz de que pudo estar ahí en el momento, esa gratitud de que no fueron 5 minutos, fueron 30, y es todo lo que Dios nos va regalando. Y si yo y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo, no hubiera salido el programa como salió.
Pero bueno, regresando a la vida de nuestra historia de Lucía, prima de Francisco y Jacinta, como ya sabemos, podemos observar que los tres vivían una profunda espiritualidad, cada uno desde una forma distinta de amar a Dios. De Francisco habíamos hablado en el programa de febrero y vamos a recordar que era silencioso, que era contemplativo, que le gustaba estar a solas rezando y él sentía que eso le permitía consolar a Jesús. Imagínense el privilegio, consolar a nuestro Señor, ¿verdad? Por el otro lado, Jacinta tenía un corazón muy sensible, que era algo que lo habíamos hablado también. Le dolía el sufrimiento del mundo y ofrecía pequeños sacrificios con mucho amor por esos sufrimientos, ¿verdad? Y esto me recuerda un poquito a mi hijo Francisco Javier, cuando él dice, mamá, es que me duele lo que le está pasando. Es que yo quiero ayudarle a que se le alivie lo que está sufriendo, ¿verdad? Qué lindos que es el corazón de los chicos, ¿verdad? Bueno, Francisco ya tiene 16 años, pero siempre ha tenido esa sensibilidad y yo siento que es un regalo muy grande del cielo. Y Lucía, ¿verdad? Que tuvo una misión distinta, que vivió muchísimos más años, este, también le tocó permanecer este, quizás en el momento con tristeza que le hubieran dicho que sus primos, siendo niños, se iban a partir al cielo en pocos meses. Y Lucía se quedó muchos años más custodiando el mensaje de Fátima, sirviendo como religiosa, ¿verdad? Y cuando ella ingresa a esa vida en el convento, en silencio, en oración, dedicó su vida a recordar al mundo el llamado de la Virgen, volver a Dios, hacer oración, vivir en paz. Y creo que los tres entendieron algo que muchos adultos nos cuesta toda la vida y que son esos pequeños actos de amor que transforman el mundo. Conmueve muchísimo cuando conocemos la vida de Lucía, de Francisco y de Jacinta, que hoy Francisco y Jacinta son santos, es descubrir que sus sacrificios nacieron del amor, que incluso cuentan los historiadores que habían días en que dejaban de tomar agua y en los días de más calor, imagínense ustedes que uno está buscando ahí el vasito de agua, el pedacito de hielo y ellos se privaban de esa agua y se dedicaban a rezar el rosario, continuaban ofreciendo esos actos cotidianos por aquellos que sufrían. Y eso tal vez si nos disponemos, podemos ver la enseñanza profunda que conlleva, que hoy estamos llamados a hacer sacrificios, pero tal vez no grandes sacrificios así a nivel heroico, pero sí pequeños actos diarios de amor. Y entre esos actos podríamos decir tener paciencia a los que nos cuesta y somos más impacientes o más ansiosos, escuchar más, ¿verdad? Cuando alguien nos está escuchando, es que yo voy a hacer esto y ya vamos, sí, y yo también lo hice, ¿no? Tratemos de hacer una pausa y de escuchar lo que esa persona nos quiere compartir, de responderles con amabilidad, de perdonar y de pedir perdón, de acompañar y orar por alguien. Y en esto de perdonar y pedir perdón, tal vez no perdón directamente, a veces es una disculpa. Y me pasó hace una semana en la boda de una amiga, ya saben que me encanta la fotografía, y yo estaba ahí con los dos celulares grabando, con el de mi amiga que se casaba y con el mío, y en un momento me le atravesé al fotógrafo. Y yo le vi aquel gesto que me hizo, ¿verdad? Que más o menos me acribillaba con los ojos en media misa. Y yo me di cuenta, o sea, ya en un momento cuando estaba terminando la ceremonia, que estaban haciendo la pose para las diferentes sesiones, yo me le acerqué y le dije, hola, ¿cómo está? Mi nombre es tal, me vengo a disculpar con usted, porque yo sé que me la atravesé. Y sé que es algo que la persona no espera, ¿verdad? Y entonces quedó, y me dice, así como
él no esperaba, o sea, él no supo qué responder. Digo, pero luego, como yo me di cuenta, solo me le atravesé en ese momento, ¿verdad? Me porté bien el resto de la ceremonia y se echó una risilla, porque yo dije, vas a seguir aquí en la ceremonia y luego en la fiesta, y yo no quiero tener una incomodidad o incluso una enemistad de gratis, porque a veces por ese tipo de acciones que parecieran insignificantes, entre comillas, podemos ganar el disgusto y hasta la enemistad de alguien. Entonces es un poquito aprender a disculparnos si es que no llegamos a poder pedir perdón. Y volviendo a la reflexión, muchas veces pensamos que cambiar el mundo requiere cosas enormes, como lo decíamos anteriormente. Y sin embargo, Nuestra Señora de Fátima nos recuerda que el amor tan solo necesita ser sincero, lo cual es suficiente para transformar vidas. Y aprovecho para compartirles un testimonio personal. Cuando estaba en tercer grado de la escuela, en la escuela administraban las hermanas terciarias capuchinas, allá en el María Inmaculada, en mi natal Limón, en el Caribe costarricense, me sentía profundamente atraída por la historia de Nuestra Señora de Fátima, al punto que buscaba en la biblioteca más información. Y recuerdo claramente estar sentada leyendo y con ese corazón de niña en el que uno cree profundamente lo que lee, porque aún es permeable, preguntarle a Nuestra Señora que cómo podía yo agradarle. Y no sé si me respondió o no, ¿verdad? Sin embargo, cada mañana, toda la escuela, teníamos una asamblea diaria frente a la imagen de la gruta de la Virgen y yo estaba convencida de que ella nos escuchaba. Y es esa convicción de niña, ingenua, que deseo que cada uno de nosotros se lleve del programa de hoy, que sin importar el dolor, la angustia, la incertidumbre o la situación que estemos viviendo, ella está ahí como nuestra madre, siempre escuchándonos, siempre consolándonos, siempre solicitándonos que guardemos todo en nuestro corazón. Y por supuesto, seguros de que ella lleva nuestras solicitudes a su amadísimo Hijo y que tarde o temprano recibimos las respuestas, incluso aquellas que dicen, todavía no es el momento, esperemos un poquito más. Fátima nos recuerda que la paz del mundo comienza en el corazón, porque no podemos pedir paz afuera si vivimos llenos de enojo, de resentimiento, de orgullo o indiferencia. Y justamente doña Aisha en su página de Aisha Inspira en Facebook y en Instagram también, ¿verdad? Doña Aisha creo que está como Aisha Inspira y la puede buscar en la red social que usted use más, Facebook o Instagram, Aisha Inspira. Inició esta semana con el primero de 30 mensajes relacionados para conservar la paz interior. Y según me comentó, va a estar publicando cada semana un video para recordarnos esas pequeñas acciones que poco a poco nos recuerdan cómo preservar la paz personal en un mundo tan acelerado. No podemos construir la paz, ¿verdad? Creo que San Juan 23, el Papa decía que la paz, y hizo eco el Papa Francisco un poco, era un trabajo artesanal, ¿verdad? Que debe hacerlo con las manos, y entonces necesitamos hacerlo desde nuestro corazón. Así que lo invitamos a buscar y a seguir a Doña Aisha en Aisha Inspira, en Facebook e Instagram, y aprovechar estos consejos semanales para conservar y construir la paz interior. Y aprovechando esa búsqueda de paz interior en este momento, sabiendo que en cada programa, usted que nos escucha está atento a las preguntas, a tomar notas, que tienen por ahí el lápiz y el papel, ¿verdad? Bueno, doña Isha nos invita entonces a hacer una pausa, a pensar por unos segundos. Preguntémonos, si tiene para anotarlo, anota, si no, pues lo detiene ahí y lo medita también un momento. ¿En qué área de nuestra vida necesitamos paz? ¿En qué área de nuestra vida?
¿Es en el trabajo? ¿Es en el matrimonio? ¿Es con los hijos? ¿Es en el estudio? ¿Es con la pareja? ¿En qué área? Usted deténgase y examine su vida y en qué área de su vida necesita paz. A lo mejor una relación, una preocupación, una herida, una decisión difícil. Pero necesitamos que se detenga un momento, que piense, que tome conciencia, ¿verdad? De ese momento, esa etapa, esa área de nuestra vida en que hoy necesitamos paz. Y antes de continuar, para los que nos ven en video, hoy ando la medallita de Nuestra Señora de Fátima y atrás tiene un pedacito de tierra de Fátima. Y curiosamente me la trajo un amigo que tuvo la bendición de estar para los 100 años de la aparición. Tuvo ese privilegio. Entonces, aquí, aprovechando que estamos celebrando a Nuestra Señora y a los pastorcitos, aquí estoy con la medallita dándole gracias a Eduardo y a esa diosidencia que Dios permitió. Aunque sea esa estampita que nos dan, ¿verdad? Siempre. Pero es agradecer a todas esas personas que se acuerdan de nosotros, que nos traen un denario, un rosario, una estampa, una medalla, un recuerdo, lo que sea. Yo en lo personal guardo siempre muchísima gratitud para quienes tienen ese tipo de detalles. Y bueno, vamos a repasar las 5 peticiones que Nuestra Señora de Fátima le hizo a los pastorcillos, ¿verdad? La primera, sin lugar a duda, es la oración del Santo Rosario todos los días. Es un pedido insistente que ella nos hace para alcanzar la paz mundial y el fin de la guerra. Y no solo en aquel momento, sino con más razón hoy en día, con todo lo que estamos viviendo alrededor del mundo. La segunda petición es la conversión y la penitencia. Nuestra Señora solicitó dejar de ofender a Dios y reparar los pecados y rezar por la conversión de los pecadores. La tercera solicitud es la devoción al Inmaculado Corazón para considerarlo nuestro refugio y nuestro camino hacia Dios. La cuarta en aquel momento estaba pidiendo la consagración de Rusia, ¿verdad? La Virgen pidió consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón para evitar la expansión de sus errores y las guerras, ¿verdad? Y persecuciones que habían hacia la iglesia. Ahora imagínense con todo el tema que pasa y que ellos siguen estando involucrados, con más razón sigue vigente esta solicitud. Y la quinta, ella solicitó la comunión del primer sábado de cada mes. ¿En qué consiste? En comulgar el primer sábado de cada mes y mucho mejor si lo hacemos durante 5 sábados consecutivos, ¿verdad? Entonces, supongamos que empezamos el primer sábado de enero y luego el de febrero y así vamos hasta que llegamos a mayo, ¿verdad? Por supuesto que como católicos que somos, vamos a misa el domingo, comulgamos, etcétera, pero esto es una solicitud muy especial que ella nos hace. Recordando que el mensaje de Fátima sigue vivo, que continúa, que es la oración la que transforma, que es el amor el que sana y que la paz sí es posible. Nuestra Señora vino a traernos esperanza, vino a recordarnos que incluso en medio de la oscuridad, Dios nunca abandona a sus hijos, que la oración continúa teniendo poder, que la paz es posible y que aún aquellos corazones más pequeños, como el de nuestros niños, pueden transformar el mundo porque ellos aman profunda y genuinamente. Y quizá hoy más que nunca necesitamos volver a escuchar este mensaje sencillo, hacer oración, vivir con humildad y confiar más en Dios. Actividades, actitudes que pues podemos implementar poco a poco en nuestra vida, ¿verdad? Esa oración, la humildad,
y esa confianza plena en Dios. Y antes de pasar a la oración final, recordarles pues que este programa, Caminos de Paz y Esperanza, se comparte en diversas plataformas, en Spotify y en YouTube, así como Caminos de Paz y Esperanza. Ahí nos puede escuchar, ahí lo puede compartir, ahí lo puede llevar a más personas que les hará bien también escuchar estas palabras. Y en el Facebook, en el perfil de Doña Aisha, el perfil Aisha Inspira. Ahí lo puede encontrar. A los que nos ven en video, ahí detrás de Doña Aisha, y puede ver cómo se escribe el nombre, ¿verdad? Aisha Inspira. Y pues ahí puede encontrarnos también todos los jueves este programa. Lo invitamos a compartirlo, a llevarlo a más personas que necesiten, justamente que vamos todos transitando en esos caminos de paz y esperanza y necesiten esa palabra, ese aliento, esa motivación para sentir que vamos caminando juntos hacia el encuentro con el Señor. Muy bien, y nos disponemos para la oración final y vamos a usar la que utiliza toda la Iglesia Católica alrededor del mundo, a Nuestra Señora de Fátima, y que quienes hemos estado participando de la novena, por supuesto que la hemos dicho cada día y decimos ahí donde nos encontramos. Oh Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los santuarios del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pedimos la conversión de los pecadores. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz. Gracias por acompañarnos Esperanza por doquier. en Caminos de Paz y Esperanza. Que cada palabra, cada silencio, cada nota de hoy nos ayuden a vivir con más paz en el corazón y esperanza en nuestro caminar. Si este mensaje tocó sus corazones, les invitamos a compartirlo con alguien que lo necesite. Les esperamos el próximo jueves para seguir compartiendo juntos este viaje hacia la paz, la esperanza y la confianza plena en Dios. Como consolar, ser entendido como entender.